retornamos aquí en Mirada Femenina, amigos y amigas, y recordamos que ayer, 8 de abril, una fecha memorable, que aunque no ha sido declarado, ¿verdad?, por los organismos pertinentes, fue un día de duelo nacional, aunque solamente alcanzamos a tener un duelo municipal. Y ese duelo se sintió en todos los comentarios que vimos de familiares y amigos, tanto en las redes sociales como quienes incluso pese a todas las prohibiciones que había de parte de los organismos de seguridad, acudieron a la zona cero. Es real, la República Dominicana vive un duelo colectivo y nosotras y nosotros, para poder tratar y ahondar en este tema, tenemos aquí a un doctor en psicología, Joan Almonte, que también trabaja temas de psicología social, docencia, monitoreo y evaluación e investigación social, para abordar cómo podemos tener herramientas para lo que quizás también los organismos pertinentes nos ha faltado, Joan, que es primero asumir, ¿verdad?, que esto es una situación colectiva, pero qué herramientas podemos tener ante este tipo de dolor que persiste y que persistirá, porque tampoco tenemos una justicia efectiva. Creo que parte de enterrar ese duelo colectivo que vivimos en República Dominicana, y parte de las herramientas que debemos de hacer, es abrir camino para la justicia. El primer nivel de cierre de los duelos es tener una conclusión de lo que está sucediendo, entender el proceso, por qué pasó, cuándo pasó. Y los duelos colectivos suelen ser basados en colectivos, en comunidad. Parte de las herramientas que nosotros podemos desarrollar para que podamos seguir hacia adelante y no dejarnos de una forma impactar tanto de forma negativa por lo sucedido el 8 de abril del 2025 es crear comunidad. Y creo que la República Dominicana ha realizado esto, y ayer se demostró en los posts que vimos en las redes sociales, en las conversaciones que tuvimos con nuestros colegas. Y también es importante entender que las herramientas que podemos hacerlo tenemos que tomar herramientas personales para lidiar con estas situaciones que son muy pertinentes y que son dolorosas. Entre esas herramientas podemos conversarlo con nuestros amigos de una forma u otra. Si sentimos que el dolor de una forma personal, si nos afectó, o tal vez colectivamente, entender de forma individual, acercarnos a un profesional de la salud mental para extendernos lo que son esas herramientas pertinentes de acuerdo a nuestro caso. A pesar de que estamos en el proceso de colectividad, también es importante entender que cuando se trata de salud mental, el proceso clínico es muy individual y no todos vivimos el duelo de una misma manera. Y esta individualización que se hace del duelo es importante reconocerlo, cómo lo vivimos, cómo lo llevamos, y de una forma buscar mecanismos llevaderos que nos permitan continuar con nuestra vida cotidiana, aunque es difícil. Cuando hablamos, por ejemplo, Joan, de lo que ocurrió en el Jet Set, fue algo que nos impactó a todos. Yo, por ejemplo, en el día de ayer veía cómo mucha gente que acudió al lugar donde aconteció esta tragedia para rendir homenaje a sus familiares y demás, estaban ahí, pero también había gente que no perdió ningún tipo de familiar, ni nadie, ni ningún allegado. Entonces, y gente que estaba muy compungida, muy triste por la situación. Entonces, ¿cómo se explica que nos toque de esa manera a todos? Okay. Que es importante nosotros poder entender que las tragedias son, a pesar de que son de forma muy individual, las tragedias tocan de forma colectiva. En psicología social, por lo menos podemos ver una de las muchas teorías. Hay una de Muscovici que dice que la construcción de la sociedad se parte desde la forma individual de la conducta del individuo. Y en este caso, una tragedia tan masiva, 236 personas fallecieron en el IEXER, nos toca a cada uno de nosotros, no solamente por el hecho de que pudo haber tocado un familiar nuestro, pudo haber sido un vecino que perdió, un amigo que estaba en el IEXER. Creo que es importante entender que el dolor y sobre todo la colectividad es algo que se transmite de par en par. Y también podemos ver los medios de comunicación. Los medios han jugado un papel fundamental en transmitir las realidades de estos procesos, y esos procesos nos afectan. Y al llegar a una afectación personal nos identificamos con las personas, creamos
un proceso de conexión humana, y esta conexión nos permite a nosotros ir y hacer duelo con los demás. Entendemos que tal vez no podemos remediar lo que está sucediendo, pero de una forma muy directa entendemos que nuestro apoyo, el estar presente, el extender la mano, ayudar a nuestro prójimo, de una forma u otra permite que nosotros podamos crear un cierre de los procesos de duelo que estamos viviendo. Si tú hablabas de que ese cierre de proceso de dolor que es colectivo, que incluso trasciende, porque también ahí perecieron personas de otros países, tendría una especie de resarcimiento con la justicia. Sí. ¿Por qué? Entiendo, en primer lugar hay muchas preguntas sin responder y el cerebro no procesa lo que no entiende. En modo sobrevivencia nosotros siempre estamos de forma yendo hacia adelante, pero es importante entender que para nosotros poder comprender y cerrar tenemos que entender lo que pasó. Y nosotros hemos sido socializados que parte de nuestro cierre a lo largo de nuestra vida y también a lo largo de la historia, parte de nuestro cierre es entender y buscar culpables de la tragedia que pasó. Y la justicia es parte fundamental en eso. Y la justicia a veces en República Dominicana tiene privilegios. Y estos privilegios hacen daño de forma masiva. Y también entiendo, muy personal, desde una mirada muy personal, entiendo que es una falta estatal de las estructuras sistemáticas que tiene el Estado donde la justicia solamente alcanzan algunos que no tienen esos estatus o estos privilegios. Y quienes murieron en el IECSE y quienes entienden las realidades de esos dolores no fueron personas de alta clase, o no todas fueron. No, exactamente. Fueron personas regulares que fueron un día a abortar el golpe de las tantas cosas que vivimos en la República Dominicana. Y lo más grave es que muchas cumplían años. O sea, muchas o cumplían año el día 7 o cumplían año el día 8. Sí. Y, o sea, murieron o antes de su cumpleaños y el día después, o murieron en su cumpleaños. Los sistemas sociales tienen que estar establecidos para, de una forma u otra, ver el bienestar de las personas que están alrededor. Y entre esos sistemas están nuestras ramas estatales. Está el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y tienen que funcionar de una manera orgánica tal que le permita tener a todos el acceso al derecho, al mismo proceso. Y el no ver esta justicia pertinente de las personas que tenían una responsabilidad hacia la seguridad de las personas en el lugar, crea dolor y sobre todo crea rabia y crea por así decir, deseos de manada, de continuar en este proceso de exigencia. Y es lo que creo que es lo que estamos viviendo más que todo. No solamente afecta la tragedia, sino también cómo el Estado y también la justicia ha manejado el caso, donde se han notado los privilegios de quienes están siendo, a quien se está llevando la justicia. Y esto crea mucho resentimiento, claro, hacia las personas que están a nuestro alrededor, y crea mucho resentimiento hacia las personas que perdieron seres queridos en esa tragedia. Y también entender que la tragedia no fue algo simple, no fue un momento instantáneo, fueron días de excavar, días de buscar personas sobrevivientes, fueron días de encontrarse con realidades que son difusas, días de estar confundidos si mi ser querido está ahí vivo, si mi ser querido está en algún hospital, y eso es lo que realmente lleva. Sí, continúa. No. Y creo que es importante entender que para lograr un cierre colectivo hay que hacer una justicia pero muy personal hacia las personas que tienen la responsabilidad o tuvieron la responsabilidad de salvaguardar y llevar los procesos de ley en el IECSE. Y iba a decir que continúa también ese duelo en medio de una situación tan difícil como es tratar de obtener respuestas de parte de la justicia aquí en nuestro país. Quería preguntarte, Joan, porque vi en una entrevista a un joven que perdió a ambos padres y él es psicólogo, y le preguntaban a él sobre cómo, cuáles herramientas él ha implementado o pudo implementar en medio de este duelo, de este dolor, y él decía: ninguna. Yo no he podido implementar ninguna de las herramientas que conozco. ¿Cómo se explica eso? Porque cuando pensamos en un profesional, entendemos que ese profesional puede gestionar ese dolor, pero de algún modo, pero me llamó mucho la atención ese comentario que hizo.
Una cosa que nosotros podemos entender, a pesar de que estamos viviendo un duelo colectivo en República Dominicana, también el duelo es muy personal. Las herramientas que nosotros tenemos que buscar son muy propias y es difícil en muchas ocasiones. Pero quiero dar un ejemplo muy personal. Mi padre falleció recientemente y para yo lidiar con el duelo, mi papá era filósofo, le gustaba mucho la filosofía. Y yo soy psicólogo social. Entonces, parte de yo lidiar con mi duelo es estudiar filosofía y empecé a estudiar filosofía para entender cómo mi padre vivía una situación así. Las herramientas del lugar no siempre se implementan cuando la tragedia es muy personal, porque de una forma u otra hay ámbitos y estructuras mentales y psíquicas que se cierran con el dolor. Y para nosotros poder entender el duelo de una forma patológica, por así decirlo, los manuales de diagnóstico y atención a la salud mental, dice que el duelo es patológico luego de un año y que de una forma u otra no hemos sido funcional. Y en la colectividad hemos aprendido, a pesar del dolor, tener un duelo funcional, donde realizamos nuestras actividades diarias, a pesar de que el dolor y las etapas del duelo todavía se siguen manejando de una forma directa junto con la vida cotidiana. Pues fíjate que ayer las declaraciones tanto del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, como de la madre, por ejemplo, de la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, la señora Dominga, y la misma Melba Segura, hablaban, parece que hay entonces un duelo, como tú lo señalas, patológico, porque primero en sus discursos todos mencionaron la justicia, mencionaron que ha sido un año que no han podido, ¿verdad?, de una u otra manera vivir en la normalidad, claro está, pero también los discursos que vimos, de por lo menos de esas tres personas que perdieron sus familiares, es también el clamor por ese cierre, ¿verdad?, por lo que significaría la justicia, el dolor que ha significado y que ya sus días no son iguales. ¿Podríamos catalogarlo entonces de que están viviendo, como tú dices, una situación patológica? No puedo verlo como desde una forma ética, no puedo decir que solamente puedo decir lo que dice el manual, Sí. Pero ya de forma individual, sí lo que puedo decir es que yo vi los discursos ayer, porque fue parte de mi día, y fue bastante doloroso. Eres investigador social. Y fue bastante doloroso el analizar y verlos a ellos. Lo que sí puedo ver, de acuerdo a lo que pude presenciar, no solamente es el clamor de que tal vez el duelo no ha pasado, de que sigue todavía vivo, de que no solamente es algo que viven en su vida cotidiana. Creo que también es una confusión muy grande de no saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde responder. Creo que por lo menos como hablaba nuestro ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el día de ayer, lo que pude identificar y algunos rasgos que pude tomar es la confusión de por qué todavía no tenemos respuesta de las estructuras. ¿Cuál es el nivel estructural? ¿Por qué esta información que está siendo manejada a través de un caso penal con el Ministerio Público no se ha dado a conocer a la ciudadanía? ¿Cuáles estructuras que estaban no funcionales? ¿Cuáles fueron las inspecciones que el IECSED no pasó? Yo estaba viendo un reportaje el día de ayer y en 30 años el IECSED no tenía una sola inspección por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y esas cuestionantes crean dudas que permiten que tú no duermas de noche. Porque siempre habrá el que yo pude haber hecho, y más en una posición de privilegio y de poder, que pude haber cuestionado, cómo pudo haberlo mejorado y qué puedo hacer ahora. O sea, no, y más él, por ejemplo, que tiene a su cargo, aunque existen otros organismos, vi lo que son las estructuras, me imagino ese sentimiento que está pasando el señor Estrella. Y de ahí viene, es importante reconocer y entender que a pesar de poseer estas posiciones específicas, las cuestionantes continúan abiertas y esto causa, como quiera, falta de... No es lo mismo perder a un familiar que, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad, una persona que ya tiene ciertas edades, que de camino a otro uno va preparando el camino para realizar el duelo, que de repente tener a tu hijo o a tu hija bailando merengue en el medio de una discoteca y que ésta
caiga arriba de ti. La pérdida es inesperada, es cuestionable, es una pérdida que no se pensaba que iba a pasar. Y sobre todo en nuestra cultura, porque nosotros somos entes sociales y culturales, nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos que enterrarnos nosotros a ellos y no de una forma individual, no al revés, no ustedes a nosotros. Y es un proceso que cuida. Todo padre se prepara para que el hijo tenga un futuro, y al ver este proceso caer como una manada de dominó es difícil y cuestionable, es comprensible. Cuando hablamos de familiares que se ven afectados en estos días, también pensamos en quienes quedan huérfanos, en gente que, sobre todo menores de edad, que quedan sin sus padres. Incluso hay casos de los padres, tanto madre y padre. ¿Cómo se trata y cómo se interviene en estos casos, y qué pueden hacer las personas que están ahí atravesando ese dolor junto con esos niños o esos adolescentes? Es importante, y me gusta mucho la pregunta, muchísimas gracias por ella, porque es importante nosotros entender que los duelos en infantes, en la niñez, son completamente diferentes en los duelos que nosotros vivimos como adultos. En nuestro proceso de desarrollo y de construcción cognitiva, nosotros entendemos y vamos aprendiendo a entender nuestro alrededor y las cosas que están pasando. Pero los niños, especialmente aquellos que no han entrado en la preadolescencia, tienen maneras diferentes y difíciles de ver el mundo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de duelo y de tragedia con ellos, debemos de hacerlo de una forma simple. En psicología, y eso es un cuento tan largo tan viejo como el tiempo, la mejor manera de lidiar con las circunstancias estresantes y traumáticas es la verdad. Pero la verdad no se dice en todas las formas, no de forma directa. La verdad se cuestiona y se traduce y se simplifica al modo tal que el niño o la niña o el adolescente pueda entender lo que está sucediendo. Tuvimos una tragedia. En esa tragedia perdimos a papá y mamá, que son figuras de autoridad, y a partir de ahora vivirás conmigo y yo seré quien te dará seguridad, que brindará ese acompañamiento que está brindando papá y mamá, y que podemos verlo, y que juntos estamos pasando por un dolor que debemos de clasificar, que debemos de ver, y que pertinentemente vamos a ver cómo lo podemos superar juntos. Y esos son 174 niños, niñas y adolescentes que están pasando por esta situación. ¿Crees tú que las autoridades debieron crear un mecanismo? Porque no todos y todas quizás puedan tener el acompañamiento de profesionales como tú. Yo creo que al nivel de esta tragedia, las respuestas estatales son sumamente pertinentes e importantes, todas, no solamente unas cuantas. Creo que parte de la responsabilidad del Estado, y lo dice la Constitución, es no solamente el bienestar físico, sino también psicológico y económico de los dominicanos, y está protegido por la Carta Magna, y está protegido por igual forma por un sinnúmero de leyes que están en vigor. Y es importante entender que sí, creo que el Estado debió de crear o debe todavía está a tiempo de crear un mecanismo de asistencia, no solamente física, sino también psicológica, como parte de las responsabilidades que se tiene de una forma u otra hacia los ciudadanos, hacia las personas que viven este proceso de duelo, y especialmente los niños. Claro, porque son 174, es una generación que va a crecer herida. Es una generación que está creciendo herida, y no solamente por las presiones de perder. Imagínate ser un niño de 13, 14 años con acceso a las redes sociales, que ve esta tragedia multiplicándose a lo largo de los colectivos, y es importante ver que la tragedia se repite, y la exposición a estas redes sociales, a este bombardeo constante de información y diferente información, videos de la tragedia, audios de las mismas, es algo que puede de una forma u otra causar dolor y tener un proceso de regresión, por lo cual es importante tener mecanismos que el Estado, por lo menos el municipio pudo haber puesto pudo haber puesto en funcionamiento, claro, para tratar no solamente a los 174 niños, sino a las familias directas de las víctimas. Claro.
un duelo colectivo que puede causar resentimiento al no tener respuesta. ¿Cuál es el peligro de que tengamos una sociedad resentida ante este caso como el del IECSET? Parte de los compromisos que tiene el Estado, como mencionaba anteriormente, hacia nosotros los ciudadanos, es de una forma u otra lidiar con el bienestar, tanto físico, psicológico como económico, ¿correcto? Y tener una sociedad resentida crea un sinnúmero de situaciones sociales que son muy pertinentes. El resentimiento viene con otros síntomas que puede ser como la depresión, viene siendo con la ansiedad, y esto puede afectar directamente lo que es el funcionamiento de una persona en su vida cotidiana. Y no solamente eso, sino que crea un nuevo espacio conductual. Este nuevo espacio conductual lo que permite es que toma de una forma u otra abarga mucho de la persona, y empiezan constantemente a pensar en lo sucedido, y pasar el evento traumático se vuelve mucho más complicado. Y es parte de tener una sociedad resentida, y no solamente lo que causa en la sociedad, sino lo que causa en el comportamiento social hacia las personas que están a nuestro alrededor, y cómo este comportamiento, que viene siendo una consecuencia de una tragedia, se vuelve comunitario y luego se puede volver incluso un poco más generalizado, como estamos viviendo de una forma u otra en la colectividad y este duelo. Pero creo que es importante entender que el resentimiento es un proceso completamente normal dentro de las pérdidas, y que debemos de ver cómo podemos superarlo, que es la parte más importante. Y parte de eliminar un resentimiento de una forma colectiva es exigir justicia de una forma colectiva, exigir como ciudadanos que nos den respuesta de lo que está sucediendo, y es parte del proceso de sanación también. Tener respuesta, como mencionaba anteriormente, es importante para nosotros poder seguir adelante, y creo que sobre todo tener una respuesta constante, no solamente esporádica y por así decir escasa, de lo que está sucediendo, creo que es relativamente importante. Bueno, sí, continúa, Elvira. No, pues bueno, en ese sentido, por ejemplo, las sobrevivientes y familiares de las víctimas se han unido en lo que es el movimiento Justicia por IECSET. Yo veo también que es una falta de respuesta a lo que hablábamos ahorita, que el Estado, trabajó los primeros 3 meses, pero luego no dio un soporte psicológico, no sabemos qué ha pasado con los bonos, cómo se ha llevado este proceso. Pero el movimiento Justicia por IECSET es un espacio de comunidad, colectivo, donde el dolor se abraza. ¿Cómo calificas tú que se unieran, que lograra Ana Jiménez hacer este movimiento? Creo que es importante. Los grupos, no solamente ¿cómo explicarlo? Durante mucho tiempo compartir tragedias y procesos dentro de estas tragedias ha sido un proceso de manejar el duelo de una forma conflictiva. Vemos que hay grupos de personas que sufren de cáncer, hay grupos de personas de pérdida, y es un espacio donde se puede hablar de forma libre y se puede crear fuerza colectiva para impulsar procesos ya sea de justicia o también de sanación. Estos espacios liberan una gran cantidad de tensión, porque la primera es tenemos algo en común. Tú puedes entender el por qué sucedió, tú puedes entender junto conmigo lo que estamos pasando, qué está pasando junto conmigo. A pesar de que el duelo es una situación completamente individual, cuando compartimos esta tragedia en la colectividad y especialmente en el movimiento, por lo que he visto, las conversaciones, la forma en que se reúnen para hablarlo, creo que da un espacio para entenderse, para manejar las situaciones específicas que están sucediendo de forma de la pérdida de sus familiares, y creo que da una respuesta, o da por lo menos un trabajo que puede completarse con la ayuda del Estado.
a través de las comunicaciones que ellos tienen directa con los familiares que fueron afectados. Creo que pueden crear esta conexión o esta relación junto con las autoridades para manejar y buscar recursos que puedan atender de forma psicológica y también física a las personas que se perdieron. También no solamente entender que es una tragedia psicológica, es una tragedia también económica fuertemente. Hay personas que eran el sustento de sus familias que se perdieron y el cambio de dinamismo, de esa dinámica tan repentina, crea un caos dentro de la familia que puede tardar mucho tiempo en resolverse. Recordemos que República Dominicana, a pesar de tener un crecimiento económico, también tiene una inflación que es importante y que se veía y que se necesitaba de ambos padres, por así decirlo, de la ayuda de aquel tío, de aquel familiar, para poderlo llevar esta recesión económica de forma colectiva, y que de los problemas económicos en un 76% afectan directamente lo que son síntomas como la ansiedad, afecta directamente o crea procesos como la depresión, y entender también que eso fue una pérdida constante, el sustento familiar. También entender que hemos perdido amigos que nos ayudaban a superar situaciones, y eso es importante. Y creo que el movimiento puede crear conexiones que a largo plazo pueden ayudar directamente a mantener el bienestar de las personas que pasaron por una tragedia como la del DXN, o familiares que vivieron la tragedia del DXN. En medio de todo esto también está el papel de la prensa, porque muchas veces en este tipo de tragedias vemos que la prensa y la gente en redes sociales se extralimita y expone de más el dolor. ¿Cómo se explica eso, Joan? Bueno, la prensa tiene un papel fundamental no solamente en informar a la población, sino mantenernos en check, por así decirlo, y también es un juego de balance que se tiene para mantener a las autoridades, al Estado, a la ciudadanía en un proceso de información, pero también de rendición de cuentas. Exacto. Y algo que sí quiero y es importante resaltar antes de continuar con la pregunta es que los medios de comunicación masivos en República Dominicana, y ustedes también como Acento, ayer hicieron una conmemoración a las personas que fallecieron, y creo que eso fue muy importante. Ver las fotos de las personas sonriendo, ver los nombres de esas personas escritos, es como una es dar como un memorándum a estas personas que perdieron la vida en esta tragedia. Pero creo que los bombardeos en las redes sociales de aquellas personas que son insensibles hacia las tragedias o de una forma u otra buscan como esta prensa amarillista en los procesos de comunicación, creo que es importante que podamos limitarlo y que podamos de una forma u otra evitar la exposición que se tiene con relación con ellos, porque no solamente es un proceso que se está viviendo de forma individual, es un proceso que todos lo estamos pasando. Y ver cómo de una forma u otra no se busca comunicar ni conmemorar a estas personas, sino ver cómo se busca solamente los views o los clickbaits que se dan constantemente, hacen mucho daño. Y entender que quienes se exponen a estas redes son personas que han perdido a un familiar directo, niños y niñas, como tú mencionabas, 174 niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus familiares o tutores directos, y pensar en el bienestar no solamente de lo que yo puedo ver o conseguir con esto que estoy compartiendo, sino pensar en un bien colectivo. Algo que me llama mucho la atención y sé que algo que nosotros podemos llegar a lograr son las regulaciones que tenemos en las redes sociales, como han hecho otros países de Latinoamérica. Exacto. Y también otros países como España, Noruega, Australia, pero también como Chile, para verlo a un nivel regional, como Chile, Brasil, Uruguay, y también ahora la Municipalidad de Bogotá, que han presentado ciertas normativas que permiten la regularización de las redes sociales y el compartir lo que nosotros podemos llamar esos fake news, y hacer fact-checking de lo que se está realizando. Creo que es importante, y sobre todo es el papel también, que es un momento importante para los periodistas que tratan de comunicar y que tratan de ser emotivos y de tener esta empatía junto a las personas que están viviendo esta tragedia, de ponerse al frente y poder seguir ese trabajo que tanto necesita la República Dominicana para cerrar este duelo colectivo.
Hablaste de una palabra clave, la empatía, ¿verdad? Ponernos en el zapato de otros y de otras, incluso en el momento de las coberturas, porque particularmente he asistido a las misas del Padre Rogelio y también a lo que fue la vigilia, y uno siempre ve tanto dolor, pero con empatía, ¿verdad? Poder trabajarlo. De verdad que ha sido muy interesante, Joan, dar esta mirada a lo que es el duelo colectivo, cómo desde la prensa podemos ayudar, pero también las deudas que tiene el Estado Dominicano, el gobierno, sobre la situación que pasó y cómo la justicia sería un camino de sanación, ¿verdad? Y de resiliencia, el más importante nos ha dicho. Así que también esto es un mensaje para los jueces, fiscales y procuradores que tienen a su cargo darnos, como tú has dicho, un final, ¿verdad?, a una respuesta tan grande como ha sido la tragedia del Jet Set. Recordar antes de despedirnos que hoy siguen los actos conmemorativos. Hasta ahora no hemos recibido mensajes de, vamos a decir, de cancelación. Una misa a las 10 de la mañana en la zona 0 y otra misa a las 5 de la tarde también en la zona 0. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.